Dejo ahora en el uso de la palabra a Julio Saavedra. Por favor, procurador, de este lado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, presidente. Realmente el día de hoy se está poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional la comisión de una serie de hechos y el principal de ellos, pues la contratación de las vacunas Sputnik, una contratación que se realizó contrariando de manera flagrante lo establecido en la ley. El artículo 4 del decreto 1-2021 del Congreso de la República contempla una serie de condiciones y de aspectos que obligadamente debían observarse en esta contratación. Dentro de ellos, la principal es que debía hacerse la compra y la adquisición de las vacunas directamente con el fabricante. Esto no ocurrió. La contratación y la adquisición de las vacunas se hizo con un tercero, con una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que no es el fabricante. Adicionalmente, la contratación se hizo con una serie de condiciones y de aspectos que son total y absolutamente contrarios a los intereses del Estado. También se hizo esta contratación con una opacidad y invocando una supuesta cláusula de confidencialidad que a través de un decreto posterior a la suscripción del contrato le dio el aval. Es decir, en el momento en el que se firmó el contrato, 30 de marzo de 2021, esa disposición que facultaba para contratar con confidencialidad no estaba vigente, ocultando así y evitando así la auditoría social que la propia ley, a través del artículo 4 del decreto 1-2021, garantizaba. Esta serie de aspectos, pues, en principio de forma, realmente sirvieron para revestir una contratación totalmente abusiva y en contra de los intereses del Estado, y que hoy el ministro de Salud Pública y Asistencia Social está poniendo en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Este acuerdo de suministro entre las partes, Human Vaccine es una sociedad de responsabilidad limitada, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realmente no responde a las necesidades que en ese momento imperaban y pone de manifiesto una contratación corrupta, opaca, que debe ser investigada por el Ministerio Público. Así es que la serie de anomalías y hechos contrarios a la legislación y a los intereses del pueblo de Guatemala deben ser investigados por el Ministerio Público. Estos hechos señalados por la posible comisión de actos que constituyen delito empiezan con la ilegal contratación con un ente que no es el fabricante de las vacunas, no es el productor de las vacunas. La contratación se hizo en un documento en el que comparece el supuesto representante legal de la entidad Human Vaccine Limited Liability Company, una sociedad de origen ruso que no es el fabricante. Dentro de su objeto social y dentro de su giro comercial no está la fabricación de vacunas. Esto vulnera flagrantemente lo establecido en el artículo 4, como ya mencionaba, en el que se establece que toda la contratación debía hacerse exclusivamente con el fabricante de las vacunas. No se corroboró tampoco quién estaba firmando y toda la legalidad de esa representación que se estaba ejerciendo. Simple y sencillamente se tomó por bueno y por válido un documento sin formar un expediente, sin una revisión jurídica, sin un dictamen, en fin, sin la formalidad que todo acto de un funcionario público reclama. Al hacerlo así, no se tiene certeza realmente de con quién se está firmando, ni de si la legalidad del acto, de que toda actuación de un funcionario público debe estar revestida, pues cumplía con ese requisito fundamental. Adicionalmente, el contrato fue firmado, fue otorgado
en un idioma distinto al idioma oficial, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el artículo 11 de la ley del organismo judicial, debía celebrarse y firmarse en idioma español. Insisto, posteriormente, mediante el decreto 8/2021, del mes de julio del año 2021, se vino a tratar de corregir esos grandes vicios que tenía el contrato, lo cual, por supuesto, que no lo convalida ni viene a corregir lo que se pretendió. Fue totalmente ilegal firmarlo en un idioma inglés, sin que estuvieran en simultáneo una firma del contrato en español. Se hizo exclusivamente en inglés y posteriormente vino una traducción. Lo más grave de todo es que, en traición directa a los intereses del Estado, se negociaron condiciones que son totalmente desfavorables para el Estado de Guatemala. Se aceptó simple y sencillamente por válido todas las condiciones que le fueron impuestas al Ministerio de Salud, y se aceptaron sin siquiera una revisión, estando en el mercado otras condiciones, otros productos disponibles para que pudiera accederse. No se hizo la debida comparación, no se hizo una publicación tampoco en ninguno de los mecanismos legales que tienen el derecho interno. Simple y sencillamente se negociaron condiciones que no son favorables y se ocultó al pueblo de Guatemala toda esta negociación. Estas ilegalidades y esta enorme opacidad no puede pasar por alto, y por supuesto no es jurídico. No es jurídico porque el propio artículo 4 de la ley y del decreto 1/2021 establece claramente que debían cumplirse con mecanismos de auditoría social y de publicidad. Adicionalmente, se incluyó dentro del contrato el que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debía pagar, y se negociaron, y debía pagar regalías para Human Vaccine Limited Liability Company. Este es un pago que resulta total y absolutamente ilegal, y además de ser ilegal, consideramos que es constitutivo de delito. Podría ser, y estamos convencidos de que lo es, peculado. No puede aceptarse el pagar por algo que no se está percibiendo. Y estas regalías realmente carecen de un sustento jurídico y de un sustento fáctico. Se estaba pagando por algo que el Estado nunca recibió, jamás gozó. Entonces ese es un acto que también es ilegal. El colmo de todo lo anterior, impresionantemente, se fijó como límite el que, en caso del Estado de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quisiera reclamar por un incumplimiento contractual a la entidad que le estaba vendiendo las vacunas, solo podía exigir una indemnización límite de $100,000 en un contrato de casi 80 millones, de que se habían pagado $80 millones. Es un contrato del doble porque solo se pagó la mitad. Imagínense, de los 614 millones de quetzales pagados, Guatemala solo podía exigir $100,000 como indemnización, en una forma conocida en derecho internacional como una liquidación previa de los daños y perjuicios, total y absolutamente ilegal. Todo esto se engloba en un desprecio total, un desprecio absoluto a la jerarquía constitucional y al principio de legalidad que debe imperar en el actuar de los funcionarios públicos. El artículo 154 y el artículo 155 de la Constitución Política establecen claramente el principio de legalidad. Las autoridades, en el caso puntual de la ministra doctora Amelia Flores, incumplió con el principio de legalidad porque dejó de observar lo que el propio artículo 4 del decreto 1/2021 establecía, y demás leyes de la República de Guatemala, pero especialmente lo establecido en este artículo 4. Al no comprar las vacunas directamente con el fabricante y toda la serie de ilegalidades a las que nos hemos referido. Entonces no se respetó la jerarquía constitucional, no se respetó el principio de legalidad, superponiendo el contrato
a la Constitución Política de la República y al Decreto 1-2021 del Congreso de la República y demás legislación. El contrato también incluye una cláusula compromisoria, es decir, el sometimiento de las partes al conocimiento o a la jurisdicción y al conocimiento de un tribunal de arbitraje en Singapur para dirimir cualquier controversia derivada del contrato de adquisición y suministro de las vacunas. Esto contraría flagrantemente lo establecido en la Constitución Política de la República y en las leyes. Esta disposición es ilegal y con posterioridad, mediante el Decreto 8-2021, con posterioridad a la suscripción de este contrato, se quiso corregir ese efecto de origen que ya tenía el contrato al establecer que podía, en disposiciones adicionales en el artículo 11 del Decreto 8-2021, que se podía establecer que todas las controversias relativas al incumplimiento fueran sometidas a la jurisdicción arbitral internacional. Pero este es un decreto posterior a la suscripción del contrato. Es decir, cuando se suscribió el contrato, no se podía someter a arbitraje porque previamente tendrían que haberse autorizado por el Congreso de la República tal sometimiento. Entonces esa cláusula arbitral es ilegal y está contenida en el contrato. Es totalmente contrario a los intereses del Estado de Guatemala y es constitutivo, creemos, constitutivo de delito. También dentro de las disposiciones contractuales se incluye una cláusula y una obligación de confidencialidad por las partes en la vigencia del contrato. Esta disposición de confidencialidad no se justifica. No se justifica porque todos los actos de la administración pública son fundamentalmente públicos. Las democracias se fortalecen en la medida en la que los actos de los funcionarios públicos son públicos y se permite una auditoría social. Esta disposición no es legal. No es legal y para lo que sirvió fue para ocultar y mantener en la opacidad toda la serie de ilegalidades que contiene ese contrato. Es una disposición que en el momento en el que se aceptó su existencia en el contrato, carecía de un fundamento legal que facultara a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social para aceptarla y para firmarla y por lo tanto obligarse mediante ese contrato. La confidencialidad se estableció en el literal D del artículo 11 del decreto 8-2021 posterior a la firma del contrato. Este decreto 8-2021 fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo el 1 de julio de 2021. Fue con posterioridad, de manera que es ilegal. Tampoco se sabe en qué lugar se firmó el contrato. Simple y sencillamente se desconoce. Se desconoce en dónde firmó el representante supuesto de la entidad Human Vaccine Limited Liability Company. Se desconoce porque no lo dice y no hay forma. No se respetó la firma en la unidad del acto y en la que ambas partes comparecieran a firmar el documento. Esto es sumamente grave, porque realmente sin la existencia de un expediente administrativo, sin la existencia de un dictamen jurídico que facultara y que revisara todas las disposiciones jurídicas dentro del ministerio para autorizar la firma del contrato, se firmó. Y se firmó con alguien que se desconoce el lugar en donde firmó, se desconoce si esa persona en efecto es quien dice y quien afirmó ser en el documento. Adicionalmente se aceptó una vacuna cuyo uso no estaba autorizado ni certificado conforme a la ley conforme al decreto 1-2021. Esta era una de las condiciones fundamentales que establece el artículo 4 del decreto ya mencionado. Estas 4 disposiciones o requisitos son vacunas que hayan completado la fase 3 de ensayo clínico bajo la supervisión de una autoridad regulatoria competente y reconocida estricta y reconocidamente estricta y que demuestre datos preliminares de eficacia y seguridad para la prevención del COVID. Vacunas que hayan recibido autorización para uso de emergencia por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente.
Vacunas que hayan recibido registro sanitario y de comercialización por parte de una autoridad regulatoria reconocida internacionalmente y vacunas que hayan recibido precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Al momento en el que se firmó ese contrato, no se cumplía con esta disposición. En síntesis, se aceptó y se sometió al Estado a aceptar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales. Así es que yo concluyo reafirmando que este gobierno no tolerará la corrupción. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.